Bueno, mi nombre es Diego Ricardo Gómez Carlos y les voy a presentar la condición humana dentro del libro El Principito. Bueno, la condición humana, por definición, es lo que nos representa o lo que nos diferencia de los animales, o sea, lo que nos identifica como humanos, ya sea los valores, los sentimientos, la reflexión que podemos hacer sobre el mundo, sobre nuestro alrededor. O, como lo dice un filósofo humanista llamado Erich Fromm, alemán. Él nos dice que la condición humana es lo opuesto o lo contrario a la naturaleza, porque la condición humana está en constante cambio con las sociedades, con las culturas, que bueno, siempre van progresando. En cambio, la naturaleza siempre está igual y no cambia. Entonces, pues la condición humana es lo opuesto por lo mismo, por eso, porque va cambiando, en la naturaleza no. Y nos dice que se puede usar de manera buena y que se usa o de manera mala. Nos dice que usarla de manera buena es usar esos potenciales humanos que tenemos, por ejemplo el amor o reflexionar sobre nuestros alrededores, es usarlo de manera buena. Y usarlo de manera mala es no usar eso, no pensar las cosas, no reflexionar sobre nuestro alrededor, etc. Y que gracias a usando estos pensamientos, usando estos potenciales humanos, pues podemos cambiar de manera buena o de manera mala la naturaleza. El autor de este libro se llama Antoine Saint-Exupéry, francés, nació en el año 1900 y siempre quiso ser aviador, era su sueño, y lo logró ser a la edad de 21 años saliendo de su servicio militar. Bueno, gracias a su profesión, pues él viajó por todo el mundo y llegó a vivir en Argentina, donde conoció a su esposa. Gracias a que viajó por todo el mundo y bueno, su trabajo era ser aviador, llegó a participar en muchas actividades. Llegó a participar para romper récords mundiales de aviación. Hizo reportajes sobre algunos países, ciudades del mundo, Moscú, España. Y finalmente fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial por su país, Francia, contra los nazis de Alemania. Donde finalmente en el año 1944 su nave, bueno, su avión desapareció completamente y nunca fue encontrado de nuevo. Entonces pues murió a la edad de 44 años. Para quien no lo sabe, El Principito es un cuento que trata sobre un aviador, como el autor, que se estrella o que llega, se pierde en el desierto del Sahara, en África, y ahí encuentra a un niño que el autor describe como rubio y con muy bonita ropa. Y ahí el niño le dice al aviador que es de otro planeta y que, bueno, a lo largo de la historia, pues le cuenta su vida, le cuenta sus reflexiones, le cuenta cómo ve el mundo, cómo ve las cosas, etc. Ya que sabemos que es la condición humana, por lo que dije anteriormente, pues se puede encontrar a lo largo de todo el libro, de las dos maneras que di, de la manera buena y de la manera mala. Por ejemplo, de la manera buena se usa la condición humana, o se puede ver, por ejemplo, en la amistad que tenía el Principito con el aviador, en la amistad que tenía el Principito con el zorro, el amor que tenía el Principito con su flor. Y también se puede ver de maneras malas, donde no se utiliza la condición humana o donde no se usa para reflexionar. Por ejemplo, en los personajes que encuentra en los diferentes planetas donde él viaja. Por ejemplo, lo egoísta del rey del primer planeta, de lo vanidoso en el segundo planeta, o el borracho del tercer planeta. Entonces se ve que no se usa ningún valor, ningún sentimiento, o bueno, si se llegaran a utilizar son malos o no son bien vistos. Entonces pues ahí están los dos ejemplos de donde se ve en el libro. Algo que podemos observar o ver a lo largo de todo el libro
son metáforas. Hay muchísimas metáforas a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, con el farolero del penúltimo planeta, que yo creo que ese es una metáfora que nos dice que hay gente en el mundo que solo piensa en trabajar, solo piensa en el trabajo y en realidad nunca consigue nada porque no busca su propia felicidad o no busca soluciones que en serio le pueden ayudar. Otra metáfora podemos verla en el personaje del último planeta, el geógrafo, que le cuenta al Principito que él sabe mucho de la geografía de los planetas, conoce todo, sabe todo de teoría, pero lo que nos enseña en realidad es que aunque sabemos o aunque sepamos muchísimas cosas, sabemos toda la teoría de todo, si no la ponemos en práctica o si no la practicamos, en realidad no nos sirve de nada porque, bueno, no la usamos. ¿Para qué nos sirve? Otra metáfora, yo siento que es, bueno, yo creo que es el eco que encuentra el Principito ya en la Tierra. Yo siento que eso nos explica o que eso nos hace ver que en realidad las personas o los hombres siempre buscan todos lo mismo, ¿no? Que son como la misma cosa, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces siento que nos explica eso. Entonces, como podemos ver, pues hay muchísimas metáforas. Bueno, estas solo son un ejemplo. Hay muchísimas más muy bonitas, muy buenas a lo largo de todo el libro. Bueno, como podemos ver que la condición humana es algo que nos identifica como humanos, pues obviamente va a estar en la realidad, obviamente va a estar en el día a día. Y bueno, como un ejemplo de esto en el mundo o en la actualidad, es el ejemplo del propio coronavirus, que es lo que se está viviendo hoy en día, del COVID-19. Y se puede ver esto de la condición humana también en buena forma y en mala forma. Bueno, yo siento que de buena forma pues está todos estos valores, ¿no? De empatía, de lo que se está viviendo y de cómo la gente lo está viviendo. Es bastante triste y bueno, yo siento que todos lo vivimos. Y bueno, de mala manera, como un ejemplo, bueno, en México se aprobó un código de bioética que nos dice que en caso o cuando todo esto de la pandemia y todo esto lo que está pasando en el mundo acabe con los lugares de salud en México, se va a priorizar o se va a dar prioridad a la gente joven o la gente que todavía esté trabajando, toda esa gente, vaya, los niños, los jóvenes, y se va a tener que sacrificar a la gente mayor o la gente que ya no esté trabajando, la gente, vaya, que no esté dando ingresos. Entonces yo quiero aquí dar la pregunta: ¿por qué ustedes creen esto? ¿O por qué se dará o por qué se aprobaría este código? Bueno, se puede pensar que fuera porque, bueno, es un código de vida, vaya, que se va a salvar a quien tiene, vaya, una vida por delante, una vida, o bueno, que todavía tenga mucho tiempo de esperanza de vida. Pero bueno, también podemos observar que obviamente, bueno, al gobierno, al capital, pues no le conviene mucho salvar a la gente que ya no esté dando ingresos al gobierno, que ya no esté trabajando, que ya no esté pagando nada, vaya, a ellos. Entonces pues obviamente les va a favorecer muchísimo pues salvar a la gente que le esté dando ingresos, que le esté dando más poder, más ingreso. Entonces bueno, yo creo que ahí es un ejemplo de esto de la condición humana, usándolo de mala manera, pensando todo por lo material, por el poder, y que bueno, que se ve en la actualidad, y bueno, un ejemplo. Bueno, para concluir, dando mi opinión acerca del libro, pues bueno, a mí yo creo que es mi libro favorito, lo he leído desde que tengo memoria, siempre lo leía, lo he leído miles de veces, yo creo. Es un libro que me encanta y que yo creo que es muy bonito porque, bueno, la gente dice que es solo para niños o es un libro de niños, y yo siento que es para todas las edades, porque, bueno,
a un niño le sirve mucho, ¿no? Es muy bonita historia, pero yo siento que alguien grande o ya con edad, pues le enseña cómo los niños ven al mundo también, ¿no? Contiene metáforas muy bonitas y yo siento que lo más importante de este tipo de libros es entenderlos a su totalidad, ¿no? No simplemente leerlos, entenderle el cuento, entender la historia, sino verlo en profundidad de qué significa, qué nos enseña. Y bueno, no solo en este libro, ¿no? En todos los libros deberíamos hacer eso. Pero yo siento que en este libro, sobre todo, tenemos que entender el por qué, qué nos enseña, qué nos dice. Porque bueno, como vemos, son muy bonitas las cosas que nos enseña. Muchas enseñanzas que nos da, muy bonito. Bueno, y como frases yo encontré algunas en específico que me gustan mucho, bueno, que me parecen importantes, como la de si vas en línea recta o si vas en camino recto, no vas a llegar lejos. Y bueno, yo siento que esto es una muy bonita frase porque nos dice que en la vida no podemos ir simplemente recto como probablemente todos, ¿no? Que tenemos que voltear a los lados, tenemos que aprender, tenemos que equivocarnos. Entonces siento que es muy bonita enseñanza. Bueno, como otra frase está una que dice: es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que a las demás personas. Y yo siento que esto es totalmente cierto para la mayoría de gente o de personas. Yo también. Porque bueno, claro, es mucho más fácil decir que está mal alguien más, que se ve mal, que se ve bien, que a uno mismo, porque uno no se ve desde otra perspectiva. Se ve como que todo lo hace bien, todo lo hace sin problemas. Y bueno, a veces es necesario ver lo que hace uno para darse cuenta de lo que hace mal o de los errores que tiene. Y como última frase que también me gustó mucho es la de: era un zorro igual a otros 100,000 zorros, pero yo lo hice mi amigo y lo hice un zorro único. Algo parecido. Y bueno, me parece que es muy bonita esa frase porque todos tenemos amigos, todos conocemos gente que para nosotros es única, y que a pesar de que haya muchísima gente, que conozcamos muchísima gente, que nos digan que esa persona es igual a muchísima gente, para nosotros siempre va a ser única porque es nuestro amigo, es cercano, lo conocemos o la conocemos. Entonces pues no, esa persona siempre va a ser única y yo creo que es una muy bonita frase. O bueno, estas tres frases son muy bonitas porque yo siento que todos lo vivimos, siento que todos tenemos algo de eso. Entonces que bueno, nos enseña bastante y que bueno, es bastante bonito. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que haya sido interesante mínimamente. Y bueno, gracias.